Y tal como lo hemos avanzado, hoy con nosotros Martín Torrijos Espino, aspirante a la presidencia de la República y ya oficialmente la semana pasada ha lanzado su candidatura abanderado por el Partido Popular. Señor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a compartir con nosotros esta entrevista que habíamos acordado justamente después que se oficializara con el Partido Popular esta candidatura. Bienvenido. Muchas gracias, Castalia. ¿Cómo ha sido este proceso? No solamente el haber aceptado el liderar una propuesta electoral con el Partido Popular, sino también conocer a partir de este momento qué pasa en este recorrido. Ya se convierte usted oficialmente en candidato. Sí, termina con un congreso el 16 de julio, donde ya por la ley electoral el Partido Popular hace ese congreso de postulación y ya pues inicia otro proceso. Pero es el equivalente a los partidos que no tienen primarias de poder hacer este periodo y bueno, un nuevo periodo y sobre todo un periodo donde podremos llevar a los panameños una visión, un compromiso que conjunto con el Partido Popular vamos a llevar adelante. ¿Qué retroalimentación nos puede hacer de lo que ha ocurrido luego de que no solamente lo anunciara? Hemos visto que incluso varias figuras de su partido PRD se le han ido sumando en este recorrido. Mira, ha sido muy gratificante, realmente es un gran honor poder tener esta oportunidad y que el Partido Popular me haya brindado nuevamente su casa para trabajar juntos. Mira, el fenómeno que se está dando en mi partido, en el PRD, donde hay una gran diferencia entre la dirigencia y la membresía del partido, es que al igual que el resto del país están desilusionados, decepcionados, defraudados y hasta disgustados con la posición que han llevado al partido y hasta dónde han llevado al partido esta dirigencia, que está empeñada de cualquier forma en llevar la sustitución del gobierno como candidato en la próxima elección. Y de ahí que muchos torrijistas, muchos miembros del PRD vean con simpatía mi candidatura y que efectivamente, entendiendo que algunos trabajan en el gobierno, tienen algún grado de cautela, pero en el fondo sienten lo mismo que sienten los panameños de este gobierno, que ha sido una gran decepción. Ahora bien, cosas puntuales que usted ha manifestado. Usted cuando anuncia sus aspiraciones, usted hablaba no solamente de la decepción que había dentro del colectivo, sino que también era un sentimiento que iba permeando al resto de la población. Cosas puntuales en las que usted a partir de este momento se enfoca preparando ya esa propuesta de gobierno que va a presentarle a los panameños. Es un proceso donde vamos a aprovechar para conversar con los panameños. Creo que viendo algunas candidaturas y entendiendo el sentimiento que existe en el país, creo que llegó el momento de poder escuchar a los panameños para plantear. No es que uno no tenga una visión o programas que uno quiere establecer para el país, pero es la oportunidad de conversar con la sociedad panameña, de acercarse a sectores que no han sido considerados, a trabajadores, a grupos organizados, a productores, en fin. Llegar en unidad a crear una propuesta que tenga un grado de consenso, porque este país no puede seguir entre calle arriba y calle abajo peleándose cada 5 años, sino que con determinación vamos a buscar la unidad del país en un gobierno capaz, honesto y transparente que atienda los problemas que tenemos los panameños y que tiene el país. Esa es la etapa que estamos ahora, seguir consultando, visitando, conversando, buscando esa visión que nos lleve y el compromiso que nos lleva a sacar al país de la ruta que tenemos, que sin duda no es buena. Señor Martín, ¿y esa consulta involucra a gente del PRD? Claro, la membresía del PRD siente lo mismo que siente el resto de la sociedad. Y dentro de eso tenemos muchos, dentro del gobierno, fuera del gobierno, gente que participa en la primaria, que no participa en la primaria, que ve dentro de esta nueva retoma y esta oportunidad para trabajar por el país, una propuesta en la cual pueden creer, pueden confiar y les agradezco esa confianza. Y vas a ver de aquí en las próximas semanas cómo se van a venir sumando muchos PRDistas que hoy comparten esa frustración que tiene el pueblo panameño. ¿Qué responde usted? Bueno, desde la última vez que hemos conversado con usted aquí no hay un invitado político que no se le pregunte de sus aspiraciones y de su aparición dentro en este momento. Y varios de ellos me han dicho que le hubiese gustado que
que usted hubiese hecho la pelea dentro del colectivo. Y yo voy a citar lo que recientemente dijo incluso el aspirante a la presidencia y hoy vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, cuando dijo que el PRD es una gran familia y como gran familia las diferencias se arreglan en casa. Es que el problema no es la familia, el problema es el país. Claro, ellos piensan que controlando un mundo muy pequeño, un micromundo que lo controlan con el presupuesto y los nombramientos, que la gente no piensa, que no tiene dignidad, que no se sienten realmente frustrados e indignados. Por supuesto, el que crea que tiene un problema familiar, sí, lo arregla con la familia, pero el problema es que han llevado al país a un desastre y el problema no es el partido. El problema, lamentablemente, ya ni siquiera tiene que ver con la dirigencia, es donde nos ha llevado esta dirigencia, con lo cual era imposible pensar que se podía construir un nuevo proyecto donde ellos estén presentes. Ellos son corresponsables de la desgracia y la tragedia que se está viviendo en el país. Por eso es que era imposible pensar de que uno podía arreglar al país dentro del partido. Y lo he dicho, primero el país, después el partido, ese va a ser el orden. Vamos a arreglar el país y después vamos a recuperar el partido porque no es justo ni necesariamente estamos condenados a vivir en este medio de esta corrupción y por eso primero el país y después arreglaremos al partido. O sea, para acabar con la corrupción y la mala calificación que nosotros como país estamos recibiendo y cómo eso nos está impactando en las inversiones, señor Martín, se requieren de cambios puntuales que se tuvieron que haber hecho no solamente en esta administración, se tuvieron que haber hecho desde hace mucho tiempo y no se hicieron. Ley de contrataciones públicas, ley de transparencia que hemos visto aquí, que pasaríamos toda la mañana haciendo un repaso de cómo este gobierno se han establecido normas que han limitado la transparencia, por ejemplo. O sea, además de esas cosas puntuales que le estoy estableciendo, ¿qué otras cosas a su juicio tienen que cambiar para devolverle al país no solamente la confianza, sino un manejo transparente de la cosa pública? Mira, con la ley de contratación pública, esto se convirtió como un club donde los socios se reparten las licitaciones. Y eso es lo que estamos viendo, es la repartición de licitaciones, la repartición de dinero como si fuera propio. Tenemos que entender que transparencia es transparencia, no es solamente el título, es el actuar del gobierno, es el actuar de todos, porque claro, hay un problema moral dentro de la sociedad y por supuesto un problema de corrupción y un problema de falta de voluntad. Tenemos que garantizar que exista la transparencia, no solo en la contratación pública, sino también en las actuaciones del gobierno para que las personas no sienten que incluso para mover un papel dentro de una institución tienen que pagar plata. Eso tiene que acabar y tiene que acabarse realmente con voluntad, con determinación y también con la certeza de que quien cae en actos de corrupción tendrá que enfrentar la ley y recibir el castigo que le corresponda de acuerdo a los estamentos, a los reglamentos y a las leyes que tiene el país. Pero creo que es un tema de recuperar la confianza de las personas, porque claro, hay un grado de incredulidad, nadie cree en nadie. Total. Yo estoy consciente de cómo los califican a los políticos, cómo de alguna forma u otra todos hemos contribuido por omisión o algunos por su participación a esta incredulidad que hoy estamos viviendo. ¿Y qué le diría usted a los panameños que todavía están viendo de lejos, bueno, Martín Torrijos está apostando nuevamente a realizar la presidencia? O sea, ¿qué le diría a esa gente para pedir ese voto de confianza? Porque por primera vez usted logra su objetivo, por primera vez una persona gobernaría este país por segundo periodo. Mira, Castalia, es una gran responsabilidad que siento. Este tema de cómo recuperar esa confianza. Realmente, si hubiera sido un problema de la casa o la familia, que hay familia y hay familia, lo mejor yo podría haber tomado la posición de no hacer nada. Pero la realidad del país nos obliga a que nadie se puede quedar con los brazos cruzados. Y yo cumpliré 60 años próximamente. No voy a regresar a hacer lo mismo que estamos haciendo. Creo que hay que hacer realmente una transformación, un cambio profundo para bien, para brindarle a los panameños nuevamente la certeza de que efectivamente sí podemos diseñar un país distinto. Y eso requiere de la voluntad y participación de muchos sectores que hoy se ven alejados de la política porque no invita. O sea, este tema de cada vez que uno habla de la política es pelea, es la repartición, es corrupción, en fin. Esa política, la mala política y los malos políticos es la que tenemos que ir poco a poco cambiando por una política que efectivamente sea políticas públicas, transformación, bienestar social, empleo, combate a la corrupción, los problemas básicos como el agua, como la salud,
la educación, en fin. Tenemos que reenfocarnos realmente en la transformación del Panamá, que tiene un potencial de ser mejor. ¿Y qué cosas a su juicio son impostergables en este momento? Usted es un país, estamos percibiendo el fruto del recorrido de estas 3 últimas administraciones. O sea, los impostergables que usted considera tiene que empezar a abordar en esta nueva propuesta. Mira, a mí me tocó pasar de la escasez a crear las condiciones para que pudiéramos tener una abundancia que tenía que reflejarse en mejorar la calidad de vida de las personas. Algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron mal. Sobre todo, todo quedó empañado con un manto de corrupción que cubrió todas las obras que se dieron dentro de las administraciones siguientes. Hay temas impostergables que nos tocó a nosotros hacer. Vamos a tener un margen, la deuda que se ha contraído para pagar funcionamiento es muy alta. El seguro social nuevamente nos va a tocar salvarlo. Es ineludible enfrentar el problema de la caja del seguro social. La recuperación de empleo, cuando llegamos al gobierno teníamos 12% de empleo. Hoy puede estar cerca del doble dígito, pero tenemos que concentrarnos en cómo vamos a hacer que el país genere nuevas oportunidades de empleo, potenciar turismo, potenciar la microempresa, pero no para regalar $2.000. Es la integración de la microempresa con la capacitación, es la integración de la formación profesional con las necesidades de las empresas, es la necesidad de atender los problemas que no dejan que el país progrese cuando tienes un sistema educativo que hay una diferencia abismal entre lo público y lo privado, o de las familias que a duras penas pueden pagar su hipoteca y Dios no lo quiera, tienen una enfermedad en la familia y pasan a perder una condición donde no saben si pagar la hipoteca, si pagar el carro o tener que pagar medicamentos caros. Esa transformación de vuelta del panameño que se empodere, que entiende sus problemas y participa en resolverlos, espero que sea la oportunidad que tengamos en el próximo gobierno. Ayer en la celebración del 1 de mayo, los trabajadores, todos el mensaje que enviaron es que su objetivo de lucha en este momento es exigir volver al sistema solidario como único camino para poder salvar el sistema de pensiones. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es cuestión de cambiar el modelo o hay cosas más profundas que definitivamente hay que cambiar y modificar dentro de la ley de la Caja del Seguro Social para poder salvar las finanzas? Mira, yo he hablado con diferentes grupos de trabajadores y líderes del sector laboral. Efectivamente, los países están buscando una manera de solucionar el problema, que es sin duda que habrán pensionados que no pueden cobrar su derecho a pensión en los próximos años. Yo creo que es ponernos de acuerdo y con la mentalidad abierta de lo que se pueda lograr en este momento dentro de la sociedad. No existe una fórmula mágica o una fórmula que solucione los problemas de la seguridad social única en el mundo. Hay desde temas mixtos, como logramos después de las reformas al Seguro Social, a efectivamente ver los temas sólidos. Creo que es sentarnos, ver qué resuelve el tema, cómo ganamos tiempo, pero también exigirle a los que pasaron, que no cumplieron con lo que tenían que hacer dentro de la ley, de que no podemos volver a administraciones que no saben y no cumplen con la ley. Los administradores que pasaron tienen una responsabilidad con lo que ha pasado en la seguridad social. No solo los que presidieron, sino los que administraron la Caja del Seguro Social después de la reforma. O sea, sería un punto de los ineludibles que estoy señalando, claro, dentro de su propuesta. Son 1.400 millones el primer año. O sea, eso te obliga, son más de 120 millones de dólares por mes cuando se acaban las reformas. Eso es un tema que hay que abordar ineludiblemente. Y el tema de salud, el tema de educación y de la calidad de vida de los panameños. Institucionalidad, y esto va muy ligado a los reclamos de cambios en la Constitución. Y los esfuerzos a medias, otros que fueron fachada, otros que fueron, lo describo yo como un mero show, que firmaron pacto y todos nos alegramos de que todo el país se iba a unir para hacer las transformaciones que necesitamos, pero bueno, al final estamos con las mismas reglas prácticamente. Se requiere una nueva institucionalidad, sin duda. Pienso que hay algunas instituciones e institucionalidad que hay que transformar iniciando y otra que se puede hacer después. Lo ideal sería dejar al país con unas nuevas reglas del juego, con unas nuevas normas de convivencia. Y eso lo podemos ver. No creo que sea lo primero que tenemos que hacer, porque hay temas, por ejemplo, el tema de cómo logramos una atención de salud de calidad, cómo logramos una atención de salud humana. Para eso no se requiere un cambio a la Constitución, se requiere de una más de voluntad que otra cosa, igual que en muchos temas de educación, por ejemplo.
hay instituciones que realmente desde hace muchos años no tenían la capacidad para enfrentar los problemas. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es una institución que ya hoy no está acorde a las necesidades. Cuando yo fui presidente ya estaba deficiente, imagínate hoy, entonces no funcionan los préstamos, no funcionan las transferencias tecnológicas, no hay carros ni hay técnicos. Ahora bien, dentro de las distorsiones, para poder describirlo de alguna manera, siempre hay un debate sobre un país muy presidencialista, señalan otros, pero también un país que en los últimos años ha habido un evidente pulseo y dominio por parte de la Asamblea Nacional, en donde figuras han permanecido por años, incluso dicen, tengo 30 años de ser diputado. Sí, sí, sí. Pero cuando uno compara esos 30 años que seguro ser diputados versus lo que ha ganado el país con esos diputados durante 30 años en la Asamblea, pues de verdad da mucho que decir. O sea, hay figuras en este momento dentro de la Asamblea que no solamente llevan 30 años, sino que han tenido control total, por ejemplo, del manejo del presupuesto, por ejemplo. Sí. Eternos presidentes de la Comisión de Presupuesto con los resultados que ya tenemos y las cosas que sabemos han ocurrido. Mira, hay un tema que es difícil de explicar y todo el mundo se lo pregunta. O sea, ¿por qué este gobierno llegó y delegó el poder? Lo delegó en otra figura, el presidente delegó el poder en la Asamblea Legislativa. Hay miembros de la Asamblea Legislativa que no solo tienen miles de años y han hecho normas presupuestarias que casi para mover un lápiz en una institución tienes que pasar por ahí. Entonces, no es que no tengan el deber de fiscalizar, de supervisar, de preguntar. No, no, no. El tema es que tú no puedes atar al gobierno para que todo el que pase por ahí pase por go, como se dice. Entonces, pero tampoco se entiende que existan diputados que tengan vinculaciones o muy estrechas, participaron en designar quiénes son los que administran instituciones. Entonces, esta es la primera vez que yo veo un gobierno que llega y delega todo, hasta el poder. Entonces, bueno, entraste a disputarte el poder y al final lo entregaste a otras personas y a otras instituciones. Creo que el rebalance de poder que sin duda hay que respetar pasa por modernizar una institución, crear nueva relación entre los órganos del Estado y allí sí nos toca ir a los cambios a la Constitución. Pero sí, efectivamente, la Asamblea se ha atribuido y el Ejecutivo le ha entregado voluntariamente una serie de prerrogativas que distan mucho de lo que debe ser una democracia con la separación de poderes y hoy día parece como un estricto chantaje. Ahora, este tema no empezó hoy, o sea, esto se viene degenerando a través del tiempo en una época donde en la Asamblea todo se valía porque el Ejecutivo llegó a comprar gente, a sacar del partido, de poquitos diputados quedaron con mucho. Ha venido degenerándose y degradándose la democracia y el papel de la Asamblea Legislativa que yo creo que llegó la hora de que con determinación planteemos realmente no solo quién dirige el país, sino también quiénes deben estar en la Asamblea Legislativa. Extinción de dominio, señor Martín. Mira, yo creo que es una herramienta que el país necesita para el combate a la corrupción, al lavado de dinero y por eso, por una falta de liderazgo, por una falta de compromiso, por esa desconexión hay una conexión más de intereses económicos que el país. Aquí se ponen más fácil de acuerdo para pasar una ley de turismo que para entenderse en los problemas como la extinción de dominio y en comprender y aceptar de que este país tiene una penetración del crimen organizado que le tiene que dotar, la Asamblea debe dotarle al país las herramientas para hacerlo. Ahora, eso no quita o no le debe dar autoridad o a alguien pensar de que puede desde el Ministerio de Seguridad llegar a dar una evaluación o calificación a lo que hizo la Asamblea. Hay separación de poderes y el fondo y la forma son importantes. Ahora bien, ¿usted considera que este era el momento para debatirlo, para aprobarlo? O sea, ¿todavía tiene oportunidad este gobierno de hacer algo y enviar un mensaje contundente del por qué se requiere una norma como esta en el país? Mira, es que todo depende de esta mala relación malsana, o sea, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay temas que yo preferiría que este gobierno ya no los tocara, porque uno no sabe cómo van a salir. Esta es una herramienta que se requiere y ojalá dentro de un acuerdo el Ejecutivo tenga el liderazgo para convencer y lograr los votos dentro de la Asamblea Legislativa. Es que justamente hemos visto a un ministro de Seguridad prácticamente solo.
con esta propuesta. Sí, y además juzgando el papel de la Asamblea Legislativa, que tiene el derecho a aprobarlo o no. Y no me parece correcto lo que hizo y aparecer atrás con un grupo de oficiales, en fin. Pero yo creo que sí, que efectivamente en el fondo debemos tener un Ejecutivo que sea capaz de lograr los consensos necesarios para impulsar las leyes que se requieren hoy. Y el tema de seguridad no solo es un tema de crimen organizado, es la seguridad en las calles, es la intranquilidad de las personas, es el temor, es tener que estar encerrado, es no saber cuando tú sales a quién asesinan. En fin, creo que hay una zozobra, un temor generalizado y ese tema hay que volver a vivir seguros en el país. Y esa herramienta de la ley de extinción del dominio creo que es importante. Ojalá, si existe la voluntad, la determinación y el liderazgo, se pueda impulsar en los meses que queda de esta administración. Ahora bien, le agradezco haber hecho, tratar de hacer un 360 de los temas que consideramos más apremiantes debe abordar el país. Ya usted ha hecho su anuncio, viene ahora, voy al inicio de la entrevista, por donde iniciamos. Viene un congreso donde ya el Partido Popular oficializa esta candidatura. Se habla de una gran alianza opositora, señor Martín. ¿Usted piensa formar parte de esa gran alianza opositora o usted en los próximos meses usted pretende presentar el país otra alternativa distinta a los partidos panameñistas, partidos Cambio Democrático y los aliados del PRD? Mira, yo creo que hay que entender que este es el momento del desprendimiento. Y no es quién va primero, quién va segundo, guárdame esta diputación, en fin. No, yo creo que tenemos que entender de que los que podemos pensar igual sobre el futuro que requiere el país o la voluntad de la transformación para mejorar la calidad de vida de los panameños, tenemos que entender de que esto es primero y que luego estarán los partidos políticos. Pero no quisiera entrar en eso porque si bien, claro que se requiere una fuerza y una alianza política, pero también se requiere una alianza social. Y yo me imagino que pasando las primarias, donde todos los partidos tienen un proceso y que los cuales tienen que mirar más para las graderías que para mirar al país, podamos sentarnos sin la presión de unas primarias, de los temas internos y ahí conversar sobre el país y yo estoy seguro que coincidir. Yo creo que va a ser un tema más de desprendimiento, de solidaridad, de entender el problema del país, el momento que se vive, que de un entendimiento político electoral por sí solo. Lo hemos visto con figuras como la doctora Turner, como el ex canciller Samuel Lewis. ¿Qué rol van a jugar ellos dentro de su campaña? Son parte del equipo, son parte fundamental del equipo, son personas con las cuales compartimos una visión, entendemos que el país es mejor de lo que tenemos y están dispuestos a seguir trabajando, a impulsar una nueva agenda que logre esa esperanza en los panameños para que podamos vivir mejor y con gente competente, honesta, con la capacidad y con moral para lograr esa transformación y ese ejemplo que reclaman los panameños. Quiero agradecerle a Martín Torrijos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular esta mañana con nosotros. Gracias y bienvenido siempre. Gracias, Castalia.